Espérate, ¿qué es esto? Ahora. Buenas tardes, ladrones de libros. Buenas tardes, ladrones. Estamos aquí en muy buena compañía con Fernando Alonso y Frías. Y bueno, pues vamos a hacerle bienvenido. Y sus cascos. Eso, y sus cascos. Y vamos a darle la bienvenida. Hola, Fernando. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. El placer es mutuo. Bueno, pues... Va a ser una tarde muy interesante. Sí. Porque es una obra muy interesante. Sí. Y bueno, pues el libro en cuestión... Se llama Servidumbre. Eso. Pasa que yo no lo tengo aquí para enseñar. No, no lo tenemos, pero bueno. ¿Tienes tú por ahí alguno? ¿Tienes alguno para mostrarlo? Es que... Pues lo tengo, pero no lo tengo aquí ahora mismo. Bueno, pues nos vamos a hacer trabajar un poco, ladrones. Tendréis que ir a buscarlo. Y si no, pues más adelante lo pondremos. Pues bueno, pues Fernando es de Alicante. Sí. Y es, vamos, no solo escritor, es de todo. Es poeta, es director, es guionista. ¿Qué no es? ¿Qué no eres? ¿Qué no eres? Bueno, muchas cosas. Ojalá en el ámbito artístico sí, es verdad, he tocado esos géneros que comentáis, poesía, cine, y ahora estoy más centrado en novela. Vale, mira, ya nos empiezan a saludar. Porfa, poned quiénes sois porque StreamYard no conoce. Poner cuando pongáis quiénes sois y así os podemos poner nombre. Bueno, pues vamos a empezar aquí a preguntar. Pues voy a empezar yo. A mí me llamó la atención mucho pues, de lo que estábamos hablando, de tu evolución, de todas las cosas que haces, porque hemos hablado de cine, hemos hablado de novela, hemos hablado de poesía, pues que nos cuentes un poquito cómo fue todo eso. ¿Cómo se pasa de un sitio a otro? Eso, es como empiezas con la novela, pasas al cine. No, empiezas con la poesía. Es verdad, novela, yo sí que estoy novela. De la poesía al cine no es que haya un camino tan largo, pero suena un poco raro. No es lo habitual. Cuéntame. Bueno, es un poco largo de contar, voy a intentar resumirlo mucho porque es que son muchos años. Yo empecé más que nada no con la poesía, sino con canciones. Yo escuché a un señor que se llamaba Joaquín Sabina cantando por la radio cuando yo tenía 13 años y dije, yo quiero ser como este hombre, quiero hacer lo mismo que él, quiero cantar como él, quiero una banda de rock que escribe estas canciones tan poéticas y bueno, conseguí con unos amigos, montamos un grupo, yo escribía las canciones. Y la evolución, como bien decís, te lleva de un camino a otro, de las canciones, al final después de escribir tantas canciones, pues empecé a escribir poesía también. También empecé a escribir ya en época de instituto y universidad, empecé a escribir novelas, escribí unas cuantas novelas, aunque no las publiqué, porque... pero bueno, fueron, de alguna manera, me sirvieron mucho para las que he escrito posteriormente. Y después sí que es verdad que ya cuando estaba terminando la universidad, sí que se cruzó porque empecé a conocer gente y esto, y se cruzó, digamos, el cine, aunque ya me gustaba el cine, pero se cruzó el cine, la posibilidad de hacer cine, ¿no? Primero con cortometrajes, ayudando, escribiendo guiones o aprendiendo un poco, y después ya con mis medios. Hice un par de cortometrajes, lo dejé durante un tiempo porque hacer cine es muy caro y todavía no había venido la revolución de lo digital, entonces me dediqué durante ese periodo volví a la poesía, que era más barato, más asequible, y después allá por el año 2011, 12, un poco hace como unos 10 años ahora, pues me contaron, mis amigos del cine me dijeron, oye, mira, que hay unas cámaras nuevas que dan una calidad buenísima, son digitales, son asequibles y esto es como queríamos hacer cine de siempre, pero más barato, más todo. A ver, vamos a ver. Y entonces volví un poco con fuerza, por así decirlo, al cine, con nuevos cortos, ya con una producción un poquito más elaborada, más ambiciosa, vamos a decir. Y bueno, y escribía guiones de cortos, guiones de largos, y al final, cuando haces un corte, otro, al final me metí en un largo, bueno, pues sin pensarlo mucho, porque si no lo hubiera hecho, que se llama Atrevimiento, un largometraje que se estrenó en cines en 2019. Y luego, con la idea de hacer un segundo largo, que era Servidumbre, que es la novela última que he publicado, pues quería que fuera, de hecho es un proyecto cinematográfico, quería que fuera mi segunda película, y bueno, es una cosa que está ahí abierta, no está todavía esto descartado, ni muchísimo menos. Pero digamos que por el camino hice un teaser, hice el guión, por supuesto, en fin, trabajé con algunos técnicos, actrices, actores también. Pero pensé, digo, ostras, ¿y por qué no escribir la historia de esto en plan novela, en formato novela, ¿no? Porque, y como os he dicho antes, pues no fue fácil, no fue tan fácil como yo pensaba, porque los formatos de guión y novela
tienen su relación, como es lógico, pero son mundos diferentes, tienen sus códigos, no es tan fácil, no es tan fácil, pero bueno, al final lo saqué y se ha publicado la novela Servidumbre. Y oye, yo estoy muy contento de la novela. El proyecto cinematográfico ahí está. Yo pienso que hay muchas novelas que se han llevado al cine cuando las novelas han tenido un recorrido y esto. Pues oye, pues vamos a ver qué tal se da la cosa y a ver si consigo alguna vez poder hacer realidad el proyecto cinematográfico de Servidumbre. Pero el proyecto literario de Servidumbre sí que es realidad. Y la historia, por lo menos, aunque sea leyéndola, ¿no? Pero la historia ya es una realidad y puedes, de principio a fin, puedes leerla y hacerte con ella desde el libro. Cosa que con las películas... Con las películas, siempre, exactamente, siempre se queda la cosa ahí, un guión escrito, pero sin rodar, pues es una pena, ¿no? Es una cosa inconclusa. Mira, como los planos de un... Perdona, que digo que nos saludan por aquí ya. Por aquí está Tatiana, también está Luisma, que dice que es de Impulso Literario, que está con las palomitas, ya comiendo. Dice que cine y literatura, que qué más se puede pedir. También está Ricardo por aquí, o sea que mira, ya hay gente por aquí viéndonos. Y escuchándonos. Un saludo a todos. Eso, hola. Hola. De las palomitas que las pasen. Eso, que hay hambre. Bueno, vamos a ver si tengo yo suerte leyendo. Sí. Otra pregunta. Después de también leímos y escuchamos algunos de tus poemas para hacernos una idea lo más completa posible, ¿no? No solamente de saber qué habías hecho, sino oírlo realmente y leerlo y ver de qué iba, ¿no? Pues bueno, tenemos curiosidad por saber cómo construyes, cómo creas los poemas. Porque la construcción, ahí sí el lenguaje es distinto al cinematográfico. Construir un poema tiene un trabajo. Lo diré yo que yo empecé aquí en la literatura con poemas y no es nada fácil, la verdad. Es más inspiración, que le llaman, es un constructo, porque a mí me daba muchas veces la impresión al leerlo de que estaba muy construido. Bueno, es mucho más libre, depende, hay de todo. Hay poemas más libres, más largos, más cortos, más construidos, más elaborados, más a lo mejor de cabeza, otros más de corazón o de alma. Pero sí, es verdad que la poesía sí que es un género muy diferente al guión cinematográfico o a la novela. No sé, dicen que la poesía es la sublimación del arte. Yo creo que sí, que un poema puede ser más fácil en el sentido que un poema te sale en una tarde, una novela no te sale en una tarde, es una cuestión de tensión, ¿no? Pero aún así, la poesía parece fácil, pero no lo es para nada. Es fácil, bueno, escribir cualquier cosa, pues oye, y además es una manera de expresar sentimientos. Toda persona, aunque no sea poeta, pero puede escribir, tener un desamor, un momento, un día malo, lo que sea, y expresarlo de esa forma, ¿no? Esto es válido totalmente. Pero si quieres hacer poesía mayúsculas, digamos, ¿no? Como con aspiraciones artísticas de verdad o literarias, pues bueno, hay que ir trabajándolo poco a poco. Como os he dicho, yo llevo muchos años, primero con canciones, luego con poemas, muchos sin publicar, otros publicados. Tengo 4 libros de poemas publicados. Uno de ellos, además, es la suma de 3, porque no se publicaron en su momento y al final pues los aglutiné, ¿no? Y muchos otros poemarios que se han quedado ahí de juventud, que sirven, bueno, yo pienso que son cosas que, oye, haces en su día que te sirven para lo que viene después, ¿no? Y el método no te sé decir, o sea, ¿cómo lo construyes? No lo sé, o sea, es que cada uno tiene su método, es inspiración, eso sí que es cierto, es inspiración. A veces la poesía a veces te viene un nombre, un título, una imagen, una inspiración, un tema, un algo y a partir de ahí construyes y lo haces todo, ¿no? A veces sale casi de seguida, de corrida todo. Otras no, hay que trabajar un poco más, dan más guerra, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora estoy, como yo digo, en barbecho poético. Hice el último poemario, se titula Injusticia Poética, y ahora sí que lo tengo en suspenso, ahora estoy más dedicado a la novela, incluso si surge lo del cine. Y lo de la poesía, volveré a la poesía, lo prometo, amenazo con ello, pero me voy a dar un tiempo de descanso, porque además tengo muchos poemas publicados que no han tenido la difusión que yo creo, la difusión, ¿no? Que voy participando, según me van llamando, que siempre van saliendo cosillas, que sin recital aquí, que sin participar con un poema en un libro colectivo, que si, no sé, cualquier cosita que va surgiendo, pues yo voy diciendo que sí cuando puedo. Y la poesía se vende así, un poco de tú a tú, ¿no? Es como más directa, es menos comercial, como es lógico, que el cine o que las novelas. Y oye, pues tiene su encanto, va poco a poco, yo no tengo prisa en ese sentido. Y volveré a la poesía cuando pueda, aunque ahora tengo muchos otros proyectos
y la poesía la tengo un poco arrinconada, pero oye, es lo que digo, el último libro sobre todo que escribí, pues lo estoy intentando difundir. Tengo algún par de videopoemas, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que sigue un poco Sí, esos hemos escuchado. para hacerte una idea bueno, que te hagas. A veces lo comparto en redes sociales, cuando es el día de la poesía, pues dejo algún poema, o cuando sale una noticia que viene a colación con algún tema que yo toqué y me acuerdo, ay, mira, si yo escribí un poema, un tema parecido, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ahora está la actualidad, pues venga, entonces lo comparto en redes. Fijaos qué poema hice, tal, no sé qué. Y la gente lo suele recibir muy bien, ¿eh? La gente no lee poesía, pero así suelto sí que te lo lees. Oye, me gusta eso. Y se animan. Sí, exactamente. Así que bueno, pues poco a poco vamos haciendo caminos. Y hilando con todo esto, ya nos has hablado un poco del proceso creativo de los poemas y en cuanto a novelas y a guiones, en este caso, ¿cómo es el proceso creativo? Porque claro, en guiones tienes que escribir y lo impregna todo lo que es el cine, pero ¿y en novela? ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo lo vives y cómo lo haces? Es diferente al de la poesía, desde luego, porque ya digo que la poesía es mucho más abstracta, es más de sentimiento, es más de corazón, de alma, no sé. Es diferente, más corta, más todo, ¿no? A la hora de afrontar lo que es ya un guión o una novela, aunque el guión y la novela son formatos diferentes, pero sí que son narrativos los dos, aunque uno sea más visual que el otro, ¿no? Pero son narrativos y entonces sí que es una historia más convencional, de lo que tenemos más estructurado en la cabeza, digamos, ¿no? Con un principio, con un desarrollo y con un final. Entonces, pues las ideas, la verdad es que es lo que te digo, a mí me sale un poco natural, porque yo estoy acostumbrado desde pequeñito y llevo tanto tiempo haciéndolo que no tengo un método fijo, sí que tengo un poco la manera de organizarme, que la voy evolucionando, también es cierto, en función de los recursos que tengo y de lo que quiero escribir en un futuro y todo. Pero no sé, normalmente se te ocurre una idea loca, por lo general, que dices ahí, cuando como en los dibujos animados, si se enciende la bombilla que dices, con cualquier tontería, yo siempre voy como atontado por la calle, ¿no? O por la vida, voy atontado mirando a todas partes, que me mira y diga, ¿qué se le ha perdido a este hombre? Y no, voy pensando en mis cosas, ¿no? En mis musarañas, voy pensando y de repente cualquier tontería, cualquier asociación de ideas, cualquier palabra que ves, cualquier cosa que estabas pensando que estaba ahí, el germen en tu cabeza, de repente, pues digo, se enciende la bombilla, entonces te lo anotas rápidamente y ya tienes ahí una buena idea. Y a partir de ahí, si tienes una buena idea que crees que en realidad vale, como me ha pasado a mí, pues ahora que estoy escribiendo una novela también, estoy a media, te viene una primera idea y a partir de ahí construyes todo lo demás. ¿Cómo? Pues poco a poco, pero construyes un personaje, un segundo personaje, construyes subtramas, construyes ideas complementarias, pero todo gira normalmente, en torno a una idea principal, a una gran idea que es la que te motiva y la que dices, sí, me voy a sacrificar, voy a invertir a lo mejor un año de mi vida en escribir Y esto. leer y ver cine supongo que también te inspira, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ver películas y leer es continuo, te está inspirando, aunque a lo mejor lees cosas que luego es diferente a lo que escribes tú, o a lo mejor sí parecido en cuanto a género, pero no en cuanto a temática o argumento, pero no tiene que ver. Es fundamental. Yo estoy leyendo continuamente, ahora estoy leyendo menos porque como estoy escribiendo es que no tengo tiempo ya pero también, ¿eh? No te da la vida. No me da la vida. Pero aunque, mientras escribes también tienes que leer porque también te viene bien refrescar, que no solo sean tus palabras, porque acabas saturado de tus palabras, las que ves en la pantalla o en el papel. Entonces, refrescar con palabras de otro también te viene bien y te desatasca muchas veces. O sea que incluso cuando estás a tope escribiendo, que es como estoy yo ahora, también hay que leer porque te sirve. Porque aparte de disfrutarlo, te sirve en tu cabeza. A mí por lo menos me sirve. Vale, pues vamos a por otra pregunta más. Te vamos a preguntar otra vez, nos vamos a repetir mucho lo de el cine. ¿Cómo empezaste a interesarte por el cine, la importancia de la imagen, todo eso? Es que tu novela es tremendamente visual. Es muy visual. Sí, es que es visual por eso, porque nace de un proyecto, de un guión y de un proyecto cinematográfico y va incluso, hay 5 minutos de película grabada que viene en un código QR incluso en la solapa del libro para poder escanearlo y verlo, ¿no? Sí, bueno, yo me empecé a interesar en el cine así en serio, pues eso. Ya mira, aprovecho y ya meto la pregunta 5, referentes tuyos literarios y cinematográficos. Sí, Mete bueno, los cinematográficos y ya vas hilando todo. según te vas haciendo un poco mayor, cuando tienes pues 17, 18 años más o menos, y yo hasta entonces pues no me había, salvo lo que estaban por la tele y películas así muy comerciales y eso, pues no me había yo planteado estas cosas. Y que como estaba también muy centrado en la música ya entonces, pues no tenía yo, a esa edad no daba yo para tanto.
Pero sí que empecé, por ejemplo, a los 17 y 18 años ya me empecé a interesar y sobre todo ya en la universidad empecé a conocer gente que hacía sus propias películas y ahí ya fue cuando empecé ya en serio y a ver en serio cómo se escribía un guión, formato profesional, el formato americano que llaman, bueno, es uno de los formatos, pero que yo suelo utilizar y esto. Referentes, pues a ver, mira, si te digo, referentes muchos. Yo no soy muy de referentes de un autor solo o una, ya sea en cine o en literatura, estoy picando de aquí y de allá. Y me gusta sobre todo además leer a mis contemporáneos, a gente cercana, gente de Alicante, amigos, ¿eh? Me nutro mucho de eso. Pero todos tenemos referentes, ídolos de juventud sobre todo. Yo sí que es verdad que quizá el referente cinematográfico más claro es David Cronenberg. ¿Vale? David Cronenberg, que además sacó una película hace muy poquito, la vi hace poco, que me dejó bastante flipado para bien, porque digo, es que este hombre, que no nos deje nunca, por favor, porque es que el nivel hasta donde nos puede llevar es que no lo hace nadie ahora, es un maestro pero con mayúsculas, ¿no? Y también un gran clásico como es Clint Eastwood, actor-director, un gran clásico, con una obra muy extensa y también irregular en algunas ocasiones, pero precisamente eso, ¿no? Ves una peli y esta, pues esta es de las que más, esta es de las que menos, estas. Y siempre me ha motivado. Stanley Kubrick también lo es para mí un gran referente. 2001, Odisea en el espacio es mi peli preferida. Blade Runner es otra de mis pelis preferidas. La ciencia ficción siempre me ha encantado. La literatura y el cine de ciencia ficción, ¿no? Antes leía mucha literatura de ciencia ficción, ahora me he abierto a otros géneros, leo menos ciencia ficción, leo poquita ahora. Pero siempre fue un referente, aunque yo no escribo ciencia ficción como tal porque no me veo capacitado, pero bueno, la ciencia ficción es que desborda imaginación por los cuatro costados y eso es lo que más me gusta. Que me cuenten historias imaginativas, historias del día a día que tengan, bueno, que puedas sacar conclusiones y verte identificado pero que sean imaginativas al mismo tiempo, ¿no? No sé, historias como Matrix, por ejemplo, pues es una gran parábola, ¿no? Te está hablando de un mundo futuro, de una realidad virtual que no existe, pero en realidad te está hablando del día a día. Del día a día. Te hace reflexionar y decir, ¿y si estuviéramos viviendo en Matrix de verdad? ¿Si mi vida fuera una Matrix? O algo parecido, con otro nombre, pero algo así. La vida es sueño, ya se plantea estudiar. Mira, por aquí Luis Manuel nos pregunta que Te si pregunto a ti. Sí, bueno, te pregunta a ti. Bueno. Que si te fue muy difícil pasar de escribir un guión a escribir una novela. Si fue el cambio, si fue muy difícil. Un poquito sí. Bueno, en cambio no, porque yo ya había escrito guiones y novelas. Entonces no eran formatos que me fueran ajenos. No era la primera vez que escribía una novela, pero sí era la primera vez que convertía un guión mío en novela. Sí que había tomado partes o ideas de algunos guiones que al final los había desechado y entonces había alguna idea buena por ahí que digo, pues es una pena que se pierda. Pues si tengo otro proyecto nuevo, pues voy a sacar una idea de aquí, un personaje de allá. Eso sí que lo haces. O yo lo he hecho, por lo menos. Vas reciclando, ¿no? Pero transformar un proyecto como tal, terminado y además válido, que lo quería llevar a cabo y lo sigo queriendo llevar a cabo, como era el guión de Servidumbre, y transformarlo, que eso mutara en una novela como Servidumbre también en novela, sí que es la primera vez que lo hacía y sí que me ha costado un poquito me ha costado más, el resultado más trabajoso de lo que yo creía, porque quieras que no, los formatos se imponen. Pero me ha gustado mucho porque era lo que yo estaba en falta, ¿no? El hacer literatura. Y hay partes, pues bueno, las partes del guión que el guión es más escueto y más corto, claro. Entonces, pues en 2 o 3 líneas ya describes una acción, mientras que en literatura te metes en la cabeza del personaje y lo que son 2 o 3 líneas son 2 o 3 páginas. Entonces, el escribir, el explayarte escribiendo de esa manera y poder recrearte con pensamientos o con ideas o con cosas del protagonista, que son cosas que no pude hacer con el guión, pues la verdad es que me quedé muy a gusto y lo disfruté, pero también llevó su trabajito. Eso sí. Luis Manuel pregunta, no comenta por aquí. La película Crash, que es un thriller psicológico escrita y dirigida por Cronenberg, es un clásico muy conocido. Eso comenta. Todo un referente, Crash. A mí me impactó muchísimo. Es una película que la gente en su día, en el año 96, la gente se salía del cine escandalizada viéndolo. También leí la novela en la que está basada de J.G. Ballard, que es un gran autor de ciencia ficción, muy polémico. Y bueno, esta novela y esta película son tremendas. Y bueno, pues es una mente muy entrar en ese mundo realmente es una historia muy exigente, desde luego. No es para todo el mundo, para todos los niveles, realmente. Pero bueno, oye, también cada espectador elige también lo que ve y lo que lee, ¿no? Como es lógico. Pero a mí, desde luego, me motiva, me gusta y me motiva, porque es que lo que sí que es indudable es que lo que te ofrece Cronenberg no te lo ofrece en otros, ¿eh? Con todas las consecuencias, para bien y para mal, ¿eh? Es un mejor irte a una gran montaña rusa y ya estás avisado. Si quieres emociones fuertes, ahí tienes la montaña rusa. Luego, si te mareas, ¿no? Si te mareas, no protestes, que ya sabes a lo que vas. Es un poco lo mismo.
Dice por aquí Luis Manuel también, ¿cómo se nota que te gusta y sabes de cine? Has comentado el año de la película de memoria. Sí, claro, eso se nota. Cuando a alguien le gusta y lo transmite así. También, mira, yo ahora me estoy acordando, también has hecho algo de docencia, has hecho un curso para hacer, corrígeme, películas o cortos o algo así, ¿verdad? También. Sí, tengo un pequeño manual, se llama Total Indie Cinema, porque sabéis qué pasa, que cuando hice la película de atrevimiento, pues llegó un momento, además, justo en el confinamiento, que estaba en casa y tenía, pues sí, lo que nos pasó a todos, ¿no? Estábamos en casa y a todos nos dio por hacer cosas y grabarnos con la cámara, y ya que tengo tiempo, pues vamos a aprovechar, que todo el día aquí cruza de brazos como que no. Y entonces surgió justo la idea en esos días, porque me di cuenta un poco a veces reflexionando cómo se me ocurren las cosas a veces, y pensando un poco, hablando conmigo mismo, en plan loco, y dije, ostras, es que, claro, no es porque yo sepa imaginar ni nada, al contrario, pero como Atrevimiento fue una película independiente, autofinanciada, y me lo tuve que hacer todo, bueno, yo solo no, evidentemente, con la ayuda de mucha gente, de técnicos, de una película es un trabajo en equipo, pero sí que tuve que liderar prácticamente todos los departamentos, porque era de quien estaba al frente, pues al final acabas sabiendo y haciendo un poco de todo, ¿no? Como de hombre orquesta, digamos. Y entonces dije, pues casi a quien quiera hacer este camino, quien quiera ser tan loco como yo, de lanzarse a la piscina y decir, venga, va, con poco y esto, así de esta manera, voy a intentar hacer yo mi proyecto cinematográfico, mi largometraje. Pues desde mi experiencia, lógicamente, sin dar lecciones a nadie, pero desde mi experiencia yo puedo contar, paso por paso, ordenadamente, puedo contar en 15 pasos, son 15 vídeos, en 15 pasos, que no está mal, ¿no? Puedo contar un poco, a nivel general, cómo hacerlo. Y así lo hice, ahí se ha quedado, ahí están los 15 vídeos en el canal, el Total Indie Cinema, ¿no? Películas verdaderamente independientes, como digo yo. Y oye, pues a todo el que le interese, la verdad es que lo ha visto gente del mundo del cine, gente, y me han hablado bien, me han dado las gracias, y eso, pues oye, la verdad es que es reconfortante, y sobre todo también me sirve, a veces veo algún vídeo así suelto, esto que grabé, y me oigo a mí mismo y digo, esto casi ha pasado 3 o 4 años, que tampoco es tanto tiempo, pero casi ni me acuerdo. Si no lo hubiera grabado, hay anécdotas, fueron tantas cosas, que digo, mira, está bien también haberlo grabado, igual que los making of, cuando grabas los cortos y las pelis, casi también para el espectador también, pero lo haces un poco para ti mismo, como casi todo en arte, ¿no? Lo haces también para ti mismo, para recordar también cómo fue aquello y cómo fue el proceso, y te acuerdas de detalles gracias a ver esos vídeos tú mismo, y dices, ostras, menos Te mal que sirve de tengo diario, ¿no? este De diario, recordatorio, pero visual. porque si no hay detalles que te quedas en fin, con el aspecto general te quedas, pero al final va pasando la vida y hay cosas que no las recuerdas, y justo oyéndote a ti mismo y viéndote es un poco loco, ¿no? Pero oyéndote a ti mismo y viéndote, recuerdas cosas así de esa forma. Así que, aunque solo sea por eso, pero sí, Total Indie Cinema para, oye, el que se anime y quiera saber un poco cómo se hace películas verdaderamente independientes, pues ahí tiene una especie de guía que puede servir. Vale, pues ahora vamos a hablar de la casualidad como detonante del relato, ¿no? Sí. Y como truco de despiste para el lector. Sí. Ahora estamos hablando ya de tu novela. De tu novela. Ajá. Estamos hablando ya de servidumbre. Sí. Que realmente es la casualidad, ¿no? La que inicia la novela es una casualidad. Pero esa casualidad detonante es también un despiste, ¿o no? Bueno, en la novela se deja un poco en el aire la duda de si es casualidad o causalidad, ¿no? Se juega un poco con esto. Quizá me haya inspirado consciente o inconscientemente en un autor que, mira, me habéis preguntado por referencia, es un autor que siempre me ha gustado, aunque hace tiempo que no leo nada nuevo de él, que es Paul Auster, que juega mucho con el tema del azar y de las casualidades. En su caso son casualidades como muy de andar por casa, ¿no? De encontrarte un libro por la calle de repente y eso te lleva, no sé qué. Esto es Nosotros hemos leído también de él un par de cosas, y la verdad es que Paul Auster es un... Hay que leerlo. Te sumerge en ese mundo a través de casualidades también, muchas veces. A veces tienes que volver, a mí me pasaba, tenía que volver en la lectura páginas atrás, porque decir, me he metido en un mundo y no sé cómo he empezado. Y este hombre por la calle, y de repente encuentra un cuaderno y eso le lleva a seguir a aquel que vio que se le caía el cuaderno, y a partir de ahí entra en un mundo como muy diferente, ¿no? Y bueno, quizá me haya influido las lecturas de Auster, no lo sé. Es verdad que en la novela está planteado al principio y está planteado de otra manera, no es tan austeriana, pero y también se juega con la cuestión de si es casualidad o causalidad, si hay algo más allá, hay una predestinación o cómo eso se deja un poco en el aire.
Y bueno, era un punto de arranque, una manera de jugar y de generar, sobre todo, la novela tiene un arranque muy potente. La novela puede gustar Sí, más o puede gustar menos, pero el arranque es muy potente. sí. Y a partir de ahí es empezar en lo alto, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que es fácil enganchar y seguir, ¿no? De querer descubrir qué es lo que ha pasado, por qué y a dónde te puede llevar, ¿no? Que le pasa a Diego, que es el protagonista, que le pasa este suceso. Y creo que era una manera de enganchar como cualquier otra. En esta novela lo decidí que fuera así, en otras pues empieza de otra forma. Me pareció que era una manera, porque ya estaba eso en el guión, pero en un guión anterior que había hecho, porque esto, Servidumbre, viene también de un guión anterior que no salió, una parte, ¿no? Entonces esa escena inicial viene de ese guión primero que hice hace muchos años, de lo poquito que queda de ese primer guión, pero el inicio era así, esa idea. Siempre me pareció un arranque como muy potente y así lo dejé. Por aquí te preguntan que a qué actriz ves como Gina. O sea, ya es que ya están pensando que hagas la película. La película. Bueno, yo a Bárbara de Lema, que es la actriz que le dio vida en el teaser que rodamos y que se puede ver, está en internet, está en YouTube o está en el código QR que acompaña las solapas del libro. Yo en el proyecto, en el dossier que he presentado a algunas productoras y que algunas las están todavía considerando, pues yo voy con mi plantel de actrices. No están todos los papeles cubiertos, pero algunos sí que están comprometidos, las que se vean en el teaser, y incluye, por supuesto, a Gina, que para mí es Bárbara de Lema. Yo sí que le puse cara y además fui un poco malo en el sentido de que, bueno, malo no, son recursos de escritor, que como yo tenía pues su imagen física presente, pues estaba escribiendo todavía o repasando, ¿no? Pues sí que a la hora de las descripciones físicas de los personajes, sí que me valía y las calcaba a ellas, ¿no? Un Te poco, pues, basabas. es rubia, ojos verdes, tal, porque tenía en este caso pues a Bárbara de Lema pues muy presente, ¿no? Y a otras actrices, pues Silvia Hahnemann, que el papel de Olga, o Silvia Sánchez, el papel de Minerva, pues a la hora de decir, pues es pelirroja, pues es no sé qué, pues eso, pues es que me valía, lo tenía fácil porque como las tenía la imagen de ellas, decía, pues ya, ahí está, voy a describirlas con un poquito más incluso de detalle, porque lo tengo fácil, ¿no? Existen en realidad. En realidad son actrices, ¿no? No son dos personajes, como por eso digo que soy un poco malo en ese sentido, pero bueno, son pequeñas perversiones de escritor, ¿no? Que a veces a los que nos agarramos. Luis Manuel pregunta aquí que cómo has creado, por ejemplo, los personajes, sobre todo el de protagonistas como Gina, y dice que ha leído la novela y es un personaje que no se olvida. Sí, la verdad es que Gina es un personaje muy potente, que genera sensaciones. A mucha gente le genera, bueno, sensaciones encontradas, negativas, repulsión incluso. Pero un poco de eso se trata. Hay que entender este personaje, un poco la idea que lleva, la idea de manipulación, su objetivo final y demás. Y entender sobre todo el viaje que hace Diego, que es el otro personaje coprotagonista, y todos los que están alrededor en ese grupo, Olga, Herba, Natalia, todos los que están en ese grupo, y que Diego también va conociendo el grupo, la gente, las motivaciones, cómo va siguiendo a su amigo Gastón Barrios, que le costó la vida el estar allí, y sabe que hay un peligro grande, pero al mismo tiempo él se siente fascinado por todo lo que ve, hasta el punto de que él deja su trabajo, su pareja, su casa, lo deja todo, así sin dar explicaciones, de la noche a la mañana, para sentir ese vértigo, esa vida gris que él llevaba, porque era un hombre de mediana edad que llevaba una vida completamente, lo que entendemos por normal, y de repente este suceso le acontece en mitad de cuando va a la jornada al trabajo, ¿no? Y a partir de ahí quiere conocer a Gina, se siente totalmente fascinado, y aunque sabe que entra en peligro, y él mismo lo expone y lo dice, y se intenta pues no caer, ¿no? Se retrae y muchas veces dice que no y lo niega, pero es una lucha consigo mismo, y aunque su novia también intenta, y su amiga intenta rescatarle y llevarlo otra vez por el camino correcto, es un viaje completamente, es el viaje de Diego, como va descubriendo y bueno, cómo va cayendo, porque se siente fascinado, y el lector pues va acompañando y va descubriendo ese mundo fascinante y esa mujer fascinante que es Gina, y cómo todos los que están a su alrededor están tan fascinados que quieren servirla sin saber muy bien qué repercusiones puede tener, incluso peligro, ¿no? Pero es gente que está necesitada, gente que está rebotada, que tiene una carencia en sus vidas, que está necesitada y que son presa fácil de caer en esos. A mí me lo han dicho algunos, bueno, es que hagan esto no es normal y tal, pero es que es gente que tiene carencias, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que es como si cuando caes en una secta, ¿no? Que te captan en una secta,
visto desde Eso fuera. eso es lo que pensé yo cuando... Pero el cuando propio Diego se lo dice a Gina la primera vez, cuando tiene la primera acaba sesión. siendo como una secta. Esto es Sí. malsano, esto es una secta, ¿esto qué es? ¿No? Y el propio Diego lo dice, o sea, eso se dice en el libro, está así, porque es el primer paradigma a cualquier persona sensata, incluido Diego, cuando lo ve por primera vez, se nos viene a la cabeza. Y sí, hay un paralelismo claro en ese sentido, y de esa Yo ahora te manera... iba a preguntar por la documentación, por darle un poco Sí. ahora... Me parece un tema muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando escribimos nos documentamos muchísimo y siempre le ponemos... Y la documentación, sobre todo psicológica, del mundo BDSM, toda esa documentación no es nada fácil, y lo digo por experiencia, porque aunque digamos que yo no he escrito nada sobre esto, bueno, pues hay temas que siempre te interesan y no es fácil. ¿Cómo haces ese proceso? Pues tampoco sabría decirte muy bien. Es un tema que me interesaba de antes de querer escribir la novela. Y bueno, conocía un poco del tema, conocía un poco y siempre me había de una manera interesado, fascinado. Bueno, fascinado tampoco, pero interesado, ¿no? Y hasta que llegó el momento tenía, como digo, una idea de un guión antiguo. Y entonces decidí cruzarlo con la idea del personaje de Diego. ¿Qué pasaría si un personaje como este se cruzara con un personaje como Gina, que viene del mundo del BDSM? Entonces crucé varias ideas y ahí empecé a darles forma y a partir de ahí se gestó todo. Lo del BDSM me pareció interesante porque creo que es un mundo muy desconocido, del que se sabe poco, a pesar de que se han hecho películas muy famosas que hablan de este mundo con un éxito muy mayoritario. Por lo tanto, no es algo tan minoritario si hay películas que se han hecho sobre el tema que han ido millones de personas a verlas. Pero creo que lo que se ha hecho y lo que se ha escrito, con excepciones, Se banaliza mucho. yo tampoco controlo, creo que se banaliza banaliza mucho y que se trivializa y que se edulcora y que, bueno, no sé, que no se corresponde con lo que es en realidad. Y que la gente tiene un concepto muy equivocado. Pero yo en conversaciones mucha gente rechaza el tema, no, yo esto no quiero saber nada, qué locura, tal, no sé qué. Pero luego todo el mundo siente esa atracción o ese morbo de quiero saber más, ¿no? Quiero saber La más. curiosidad mató al gato. Sí, de verdad, eso se puede aplicar también a los personajes de la novela. Que también les pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero la novela es un poco también, es sobre BDSM, pero no es de BDSM. Es decir, tiene una ambientación potente dentro de ese mundo, pero luego la novela va por otro lado. Es decir, creo que si eres del mundo BDSM te interesa, la vas a disfrutar porque se va a hablar del tema y de una manera bastante respetuosa y con bastante poliédrica. Pero si por otro lado dices, pues esto no es mi tema o esto, pues tampoco te importe, porque sí que es verdad que hay una ambientación, tiene un hilo conector, pero luego también se habla de muchas otras cosas. Es un thriller psicológico que se habla de... Luis Manuel nos hace dos preguntas aquí, vamos a ver. Por una parte, que creo que esa ya la has respondido, pero bueno, la voy a hacer. Dice, la parte psicológica de la novela está basada en el control sobre otras personas. Que si te has documentado para crear el personaje, me imagino que el de Gina. Y luego te pregunta también que al tratar el BDSM nos vamos a encontrar con una novela erótica dura, con escenas de sexo, bueno, sadomaso o algo así, por llamarlo de alguna manera. Sí, hay algo de eso, tampoco mucho, yo creo. Yo creo que está todo ponderado en su justa medida, no lo sé, eso tendrán que decir los lectores, ¿no? Intento hacer una cosa elegante, una cosa ponderada, tiene sus momentos, lógicamente, porque si hablas de manipulación, de BDSM, de cosas explícitas, y un personaje como Gina que no tiene pelos en la lengua y que precisamente sus pupilos les pide que no se repriman y que no hagan... Se suele decir que no tiene filtro, ¿no? No tiene filtro, tiene corrección política. Entonces, pues tampoco hay que corresponder en ese sentido. Tú como autor tampoco esa voz omnisciente que va narrando, ¿no? Que se va metiendo en la cabeza de todos, pues tiene que estar en consonancia, ¿no? Entonces he intentado ir todo lo lejos que he creído que era necesario ir, cruzando líneas en algunos momentos, pero siempre con una pátina de elegancia, ¿no? O de mostrar más que enseñar, sin llegar a caer en lo chabacano o lo desagradable, que hubiera sido fácil. Y que yo he leído también bastante de eso y no quería yo caer en eso. Pero bueno, ya digo, eso ya es un poco, no soy yo quien debería decirlo, mi intención ha sido esa, pero no sé si lo habré conseguido de esa forma trasladarlo. Hay quien me ha dado su opinión y bueno, ahí está el libro a disposición de quien quiera leerlo y que opine en ese sentido también. Y te iba a preguntar por la construcción de los personajes, sobre todo por masculinos y femeninos, que están muy bien. Que hay gente que le cuesta más, o sea, hay gente que le cuesta más, ¿no? Escritores que les cuesta más. Y no sé, te iba a preguntar, ¿querías preguntar? No, realmente es que es habitual que te des cuenta de si una obra la ha escrito un hombre o una mujer. Ahí vas. Y en tu caso,
es idéntico. O sea, tú tratas a unos personajes y a otros de una manera que no dirías, lo ha escrito un hombre, lo ha escrito una mujer, lo ha escrito un escritor. No se nota esa tendencia tan clara que hay en muchas Sí. novelas, incluso de calidad, que dices, Buah, esto lo ha escrito una tía o esto lo ha escrito un tío, no falla. Aquí no lo sabes. Pues mira, me gusta mucho que me hagas esa apreciación porque a mí es que es lo que me gusta a mí como lector, ¿eh? No sé, que la historia trascienda el género del propio autor, ¿no? Creo que ya hoy en día creo que debemos superar esa barrera. Antes sí que se notaba, yo creo que ahora ya se va notando menos, pero siempre hay ahí ese punto oye, que no se puede evitar, ¿no? De alguna forma también, o a veces es pretendido, ¿no? Dejar ahí tu sello de identidad Sí. y en ese sentido, en plan género, digamos. Y depende de la historia que estés contando, depende. En este caso concreto, como los personajes son tienen que estar tan libres de represiones y luchan contra sus propios tabúes y sus miedos internos, pues precisamente se trata de eso, ¿no? Incluso tienen relaciones sexuales o afectivas o emocionales entre ellos libremente, sin atender a si son del mismo sexo, del sexo diferente, o no se hace apenas comentario al respecto, sino que se lleva con total naturalidad, porque están metidos en esa dinámica, en esa dinámica. Hay varios personajes que viven un auténtico viaje que acaba como acaba y eso no va a ser una barrera. El hecho de que tengo delante es un hombre y una mujer y mi orientación sexual hasta ahora ha sido esta, ha sido la otra. O sea, eso se espera, pero como muy fácil. Muy fácil porque es que no, el propio relato te lleva a eso y creo que se entiende con muchísima naturalidad. En consonancia a todo eso, pues claro, se ha construido así. Yo no lo he hecho con una pretensión, también lo tengo que decir. Todo ha ido también evolucionando de una manera natural y yo mismo me he visto inmerso. Sí que puedo decir, lo único que puedo decir en ese sentido es que he puesto especial atención en el personaje de Gina, que nunca he escrito un personaje tan potente como ese, es un personaje femenino, y luego también tengo que decir que, a pesar de que está el personaje de Diego y algún personaje más, pero la mayoría de personajes de la novela son mujeres. Diría que un 70% son Sí. mujeres. He disfrutado mucho construyendo personajes como el de Olga, como el de Minerva, como el de Natalia. En fin, mujeres que son secundarias, pero que tenían una importancia en la película, en el guión, y que la novela me ha permitido ahondar más en sus subtramas. Y de hecho, casi todos los capítulos nuevos que he escrito han sido para darle más extensión y protagonismo a estos personajes. O un personaje como el de Sara también, que es una mujer que también que se sale un poco de los parámetros del resto de personajes, o Emma, que lleva un viaje, al final termina haciendo un viaje muy similar como el de Diego, o el personaje de Verónica, que es la contraposición a Gina y es la que refleja lo que es en verdad o como debe ser de un modo correcto el mundo del BDSM, cómo se debe vivir y entender de verdad, y no como lo hace Gina, que es desde un punto manipulador, desde un punto de vista manipulador. Entonces, todos esos personajes son femeninos y me he tenido que meter, porque es una novela muy psicológica, entonces me he tenido que meter en la psicología de todas ellas, siempre y cuando también es verdad que están viviendo pues una situación de una historia muy particular, también es cierto, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un reto, desde luego, pero la verdad es que me siento ahora, no cómodo, pero sí muy a gusto con ese tipo de retos y escribiendo con personajes mujeres porque me motiva mucho más, porque escribir personajes masculinos me resulta como más fácil, por motivos obvios. Entonces, pues como escritor ahora me apetece más meterme en fregados, ¿no? Meterme en jardines, ¿no? Así que, pues oye, esta ha sido, pero bueno, de todas maneras es porque la historia lo requiere, es lo que pide, y yo pues me he puesto manos a la obra. Pues mira, Luis Manuel nos hace otra pregunta también. Dice que Gina es uno de los personajes, entre comillas, malvados, que le ha impresionado mucho y comparándola, por ejemplo, con Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, ¿habría otras novelas con este personaje? Y bueno, para mí Aníbal Lecter es un personaje guardando las distancias, lógicamente, y salvando, pero sí que hay ciertos paralelismos. Yo hice un vídeo también, un vídeo reseña de mi personaje de ficción favorito, que era en torno a Aníbal Lecter, un poco explicaba el recorrido de este personaje cinematográfico y literario. Y sí que hay ciertos paralelismos, aunque no tiene nada que ver, pero hay ciertos paralelismos con el personaje de Gina en el sentido de que es una persona odiosa, porque vamos, Aníbal Lecter es un caníbal, entonces ninguno de los, iba a decir, de los aquí presentes, ni nadie puede empatizar con una persona que se dedica a comer personas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos fascina tanto? ¿Y por qué es tan popular y tan maravillosa esa mente psiquiátricamente loca de Aníbal Lecter que mata y asesina y entendemos sus motivaciones y hasta nos reímos un poco diciendo, jejeje,
como nos gusta Aníbal Lecter, ¿no? Bueno, pues con Gina nos puede pasar un poco igual. Es un personaje que tiene unas motivaciones que van más allá del común de los mortales, porque ya tiene unas características muy especiales. Y aunque no podemos compartir al final lo que hace y lo que dice, lo que está haciendo, pero sí que tiene, hay bastantes discursos, sobre todo cuando están en esas sesiones en las que, de grupales, ¿no? En las que hablan casi se tocan casi todos los temas que tienen que ver con la sexualidad y con la sociedad y con la represión, con los tabúes y con este tipo de todo lo que es casi un poco polémico. Y hay muchas cosas que puedes decir, pues oye, tiene un fondo de verdad lo que está diciendo. Lo que pasa es que al final esta mujer Gina lo retuerce y lo manipula y se lo lleva a su terreno y ahí no estoy de acuerdo con ella. Entonces, me repugna, podría estar de acuerdo con parte de lo que dice, lo que pasa es que me repugna quien lo está diciendo. Y entonces eso, como lector, te genera una serie de contradicciones y sentimientos encontrados. Que creo que eso es lo que, si se sabe interpretar bien, claro, porque quien se escandaliza solo ve el escándalo, cierra el libro y dice esto no es para mí. ¿Vale? Que también lo puedo entender. Pero creo que si te llevas la lectura a un nivel más o menos normal, sí que puedes vivirlo de esa forma y te puede resultar leerlo a diferentes capas y te puede resultar pues enriquecedor y creo que es como más se disfruta la lectura, dejando volar libre la mente, que es lo que yo suelo aconsejar a quien lee el libro. Digo, tú sé libre, abre tus compuertas mentales, disfruta y sácale chicha sin comprometerte con nada, pero sácale chicha a lo que lees, porque lo vas a disfrutar más. A ver, también dice por aquí, sigue diciendo cosas Luis Manuel. Me gustan las novelas que cuando la terminas tu personaje femenino sea el malo. Preferido. Sí, preferido, he dicho, sí. En este caso, la mala. Sí, eso no se lo quita nadie, la mala malísima, pero con matices, porque los malos en general, en el cine y en general los malos están muy estereotipados. Este es malo porque sí, porque es malo, es malvado y ya está, le da por matar gente, por violar gente, por quemar casas y por eso es bueno que los personajes tengan una psicología y que puedas entender por qué es malo. Claro, o tienen un objetivo, un conflicto, incluso puedes entender ciertas cosas y hasta comprenderlas y comprenderles un poco el argumento sí. en algunos casos, no en todos lógicamente, sí. Pero en algunos casos y eso te saca de tu zona de confort. ¿Vale? Yo creo que esas son, como hablábamos antes de David Cronenberg, que te saca mucho de tu zona de confort o leyendo a Bukowski, por ejemplo, de esos referentes sí. Literarios que no he comentado. O leyendo a Bukowski. ¿Sabes cómo llamamos nosotros a esas películas que nos suelen gustar? Películas en las que no pasa nada, que pasa de todo, claro. Pero son películas en las que no pasa nada. A veces pasa, como las de Aton Egoyan, por ejemplo, las que hizo en los 90, ahora le tengo muy perdida la pista, pero tuvo 3 o 4 pelis que esas eran películas como muy, eso que argumentalmente a nivel de acción, dices, pues eso, lo que tú dices, no pasa nada. En realidad hay un trasfondo muy potente a nivel psicológico de todos los niveles, que tiene múltiples lecturas, y realmente son películas como digo, que enriquecen, ¿no? Lo que pasa es que no son fáciles, no son a lo mejor de un primer visionado, tienes que estar más atento, tienes que prestarle más atención y, bueno, pues no son las típicas que se llevan ahora, ¿no? De estos de Marvel, de superhéroes, de puñetazos y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, oye, a quien le guste, yo desde luego las recomiendo. Vale, pues ahora te vamos a hacer la última pregunta, que son los futuros proyectos y lo que nos quieras contar. Ya es todo tuyo. Pues nada, de futuro proyecto, yo estoy en la promoción de Servidumbre, quiero, en fin, que la novela pues se venda y que llegue a muchos lectores, sobre todo, que llegue a muchos lectores y en ello estamos. He escrito lo que es la segunda parte está escrita, pero de momento no va a salir publicada porque la primera todavía le queda bastante recorrido. La idea es hacer una trilogía, no era la idea inicial, para nada, la idea era hacer una película, luego salió un libro, luego salió un segundo libro, ahora posiblemente un tercero, bueno, una cosa te lleva a la otra. Y en esas estamos. Pero ahora mismo, concretamente, estoy escribiendo otra novela que no tiene nada que ver, es un thriller también, pero no tiene nada que ver con esto. Y bueno, pues mira, he estado documentándome bastante de esta otra novela y la tenía ahí, estaba pendiente y digo, venga, tengo que lanzarme. Y estoy ahora en pleno proceso. Yo el primer borrador me pasó no con la primera de Servidumbre, porque lo he hecho así como os dije, del tema de pasarlo a formato guión y demás. Pero sí la segunda parte, la que todavía no se ha publicado, sí que me planteé un reto que hasta ahora no lo había hecho, que es voy a escribir todos los días 1000 palabras. Voy a escribir todos los días 1000 palabras y si lo hago, incluidos sábados y domingos, 1000 palabras, como mínimo, ¿eh? Si lo escribes más, pues oye, eso que te lleva. Como mínimo 1000 palabras, eso es mi trabajo diario. Me tengo que quitar horas de sueño, me levanto temprano, me acuesto más tarde, lo que sea, pero todos los días 1000 palabras, que suelen ser unas 2 horas de trabajo para mí. Y con eso en 3 meses la tienes. 90.000 palabras, 3 meses la tienes.
y en esas estoy. Ahora estoy todos los días, 1000 palabras. Ya llevo 55.000 y empecé hace menos de un mes. Así Pues que, está muy bien. digo, bueno, pero es verdad que es un primer borrador, ¿eh? Luego, yo además soy de los que corrige 1.000.000 de veces. Luego Pero retocas. por algún sitio hay que empezar. Pero el primer borrador es verdad que es crear de cero, es el papel, es la hoja en blanco. Entonces, bueno, o pantalla en blanco que ahora. Pero yo antes escribía a mano, ¿eh? Aquellas primeras novelas del instituto y de la universidad estaban a mano y a máquina, luego de estas. Ahora ya, Oye, pues de vez en cuando volver a escribir a mano tampoco está mal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo cada letra cada vez la tengo peor y antes lo hacía, ¿eh? Antes lo hacía, pero ahora ya directamente ordenado. Pero bueno, es Mira, igual, tiene su método y mientras lo escribas y salga, pues... Luis Manuel dice por aquí, dicen, dinos los títulos de las pelis, no solo el director. Supongo que alguna de las pelis que has dicho antes. Y también dice, gran novela, todo un descubrimiento, servidumbre. Muchas gracias, Fernando, Ainhoa y compañía. Gran entrevista. A ti, Luis Manuel, que has estado aquí con nosotros acompañándonos todo el rato. ¿Quieres decir algo más? Porque he sido yo la que esta vez te he cortado. Simplemente eso, sigo con Servidumbre, Servidumbre 2 en un futuro, incluso la trilogía de la Servidumbre, y ahora estoy con esta novela que la estoy escribiendo, que también no sé cuándo la sacaré, porque la tendré que combinar con las otras dos. El proyecto cinematográfico ahí está, en cualquier momento pues puede surgir y a lo mejor pues se trastocan también los planes porque le damos prioridad al proyecto del cine. No lo sé, porque eso ahí ya no está solo en mi mano. Bueno, vamos a comentar también que estuviste entre los preseleccionados al Goya, que eso no lo hemos comentado. Bueno, eso fue con la peli, con Atrevimiento. Estuve en los candidatos, es decir, las candidaturas, tienes que presentar las candidaturas. Fueron en el año 2019, fueron 88 pelis de ficción y la mía fue, oye, una película tan modesta, tan pequeña como la mía, que esté entre las 88, que tampoco son tantas, que se presentan a nivel nacional para competir por el Goya a la mejor película. Estuvimos en 14 categorías, incluyendo mejor película y mejor director. Y bueno, aquel año ganó Almodóvar, ¿vale? Pero bueno, ganó Almodóvar a otros 87 que se presentaron, ¿eh? Ganó, y uno de ellos fui yo, ¿vale? Así que, pues bueno, es uno de los pequeños grandes logros, como yo digo, del recorrido que tuvo una peli tan modesta como Atrevimiento, que es total y también te dieron un premio en Alicante, ¿no? También. Sí, en los City Blue Film Awards, que es también un festival modesto que se hace en Alicante, que ahora se va a seguir haciendo en Galicia, y bueno, que también tiene recorrido, que dan premios a cortos y a largos, y pues conseguí ganar el premio a la mejor película, Atrevimiento, y conseguimos distribución con ellos, pues son distribuidores. El premio consistía en tener distribución y hemos ido de la mano con City Blue, y la verdad muy contento, muy buena relación con ellos y mucha alegría poder. Más hicimos hace unos meses, porque con la pandemia no nos pudieron dar el premio, no pudimos proyectar en su día, y entonces se aprovechó la siguiente edición ya que se pudo hacer, pues tuvieron el detalle de hacer esa proyección que estaba pendiente y junto con el ganador del siguiente año pues darnos el premio y pudimos proyectar aquí en Alicante en una sala de nuestra de la universidad y vino bastante gente y bueno, grabamos un vídeo que lo pusimos en el canal de YouTube y queda ahí de recuerdo, hicimos un coloquio también con otros compañeros sobre cine y la verdad es que estuvo bien, es con pequeñas cosas se pueden hacer cosas, luego salen ahí historias muy chulas. Pues mira, por aquí dicen también que ya les has picado la curiosidad, que se van a leer la novela. ¡Ey! Muy bien. Bueno, no les va a defraudar. La verdad es que es una novela, yo creo que yo lo diga, pero yo creo que es una novela pues adictiva, que engancha. Que... Nosotros también decimos lo mismo. Quien se lea la novela no se va a quedar indiferente y va a tener ganas de más. Yo creo que cumple las dos cosas que a mí más me gustan, que sea que te deje un pozo, es decir, que te haga reflexionar, te haga pensar, que no sea pues fast food, ¿no? Comida de usar y tirar y que no te deja nada, no te deja ni recuerdo, no te aporta prácticamente nada, pero al mismo tiempo creo que es bastante llevadera, bastante adictiva y bastante comercial en ese sentido, ¿no? Que es de lectura fácil y ágil, ¿no? Para que nadie le eche para atrás de pensar que es algo tipo, yo qué sé, Dostoyevsky o algo así. Creo que tiene una combinación justa de ambas cosas y además toca temas como muy polémicos dentro de la sexualidad, el BDSM y muchas otras cosas, las relaciones de pareja, la vida. Habla un poquito de todo, ¿no? Desde una perspectiva como muy original y con personajes muy controvertidos y creo que presentado en un formato además de capítulos cortos y creo que es bastante ágil y que funciona bien. Pero claro, es que está mal que lo diga yo, ¿no? Porque claro, dices, ¿qué vas a decir? ¿La has escrito tú? ¿Qué vas a decir? Pero bueno, oye, yo la tengo que vender, la tengo que vender y el autor pues, y de todas maneras nadie mejor que quien la ha escrito. Le preguntan por su hijito y su hijito, pues mi hijito es el más bonito del mundo. ¿Qué voy a decir yo? Que soy su padre, ¿no? Pues eso. Ah, mira, dice Luis Manuel por aquí que ha tenido pesadillas con Gina. Una novela que cuenta una historia diferente. Bueno. Sí.
Yo creo que sí. Pues hasta aquí, ¿no? Son Sí. las 7:20 casi, Sí, que ha sido un placer, Sí, sí. que nos seguiremos viendo por Ladrones de Libros, claro, el que placer ha sido mío. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro canal, por haber leído el libro, por vuestros comentarios, vuestras preguntas. La verdad es que me lo he pasado muy bien y os lo agradezco mucho. pues feliz fin de semana, somos Ladrones de Libros. Somos Son- ladrones. Hasta la próxima. Hasta luego.